and welcome to English Anatomy. Me llamo Ana y hoy os enseñaré a ser unos maestros del presente simple para que no os equivoquéis nunca más a la hora de hacerlo. También aprenderemos time expressions y adverbs of frequency característicos de este tiempo verbal y que nos ayudarán a detectarlo. Let's start. Vamos a empezar por cuando tenemos que usar el presente simple. Aquí tenemos una lista con diversas situaciones en las que lo debemos de usar. Falta una que es la más importante y la veremos posteriormente. Debajo de cada una de ellas tenemos un ejemplo. Present simple. We use it for. Lo usamos para. Permanent truths and facts, verdades permanentes y hechos. También cuando nos referimos a leyes que tienen que ver con el derecho o leyes científicas. They say that opposites attract. Dicen que los opuestos se atraen. Arranged future actions and events, timetables. Cuando hablamos de acciones futuras y eventos que están organizados o planificados, y sobre todo cuando hablamos de horarios, timetables. The meeting begins at 9. La reunión comienza a las 9. Si estamos leyendo un libro de recetas o manual de instrucciones, el tiempo será presente simple. First you heat the meat, then you chop it. Primero calientas la carne y luego la cortas. Permanent states. Estados permanentes, es muy parecida a permanent truths. La diferencia es que cuando hablamos de una verdad, permanent truth, esa será así durante toda su vida. En cambio, un estado va a ser igual pero durante un tiempo determinado. Por ejemplo, he works in a bank. Él trabaja en un banco. Ahora mismo está trabajando, pero puede que después de unos meses lo despidan. Titulares de noticias. Os dejaré alguno en la descripción para que veáis ejemplos de que en ellos se usan el presente simple. Y también cuando hablamos de narraciones teatrales. En los libros de teatro las escenas se narran en presente simple. In this scene, the main character tries to escape. En esta escena, el personaje principal intenta escapar. Esta última es un poco más compleja, pero nos dará un plus a la hora de hablar en inglés y pareceremos más nativos. After using the last time, después de usar esta estructura, que quiere decir la última vez. Digo que es un poco compleja porque, como se refiere a una acción pasada, puede parecer que tengamos que usar un tiempo en pasado, pero no es así. Debemos usar un presente simple. That's the last time I tell you a secret. Es la última vez que te cuento un secreto. La usamos para mostrar nuestro desacuerdo, nuestra molestia, que estamos molestos con esa acción pasada a la que nos referimos. Lo usamos, y es la más importante, también para rutinas o hábitos. ¿Y por qué es la más importante? Porque en ella nos vamos a encontrar estas palabras que son los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales, las cuales me van a ayudar a saber si lo tengo que usar o no, porque hay veces ejercicios en los que tenemos un hueco en blanco y nos preguntan un tiempo verbal, y de todos los que hay, ¿cómo sabes cuál tienes que usar? Pues bien, si nos encontramos estas expresiones o palabras, lo tenemos bien claro. Por eso es muy importante aprendérselas. Atentos a dónde usamos el adverbio de frecuencia en las siguientes oraciones. He sometimes goes swimming. Él algunas veces va a nadar. That boy always sits here. Este chico siempre se sienta aquí. My grandfather never talks about his youth. Mi abuelo nunca habla sobre su juventud, sobre su niñez. Pues bien, si nos damos cuenta, el adverbio de frecuencia siempre va antes que el verbo, pero siempre hay una excepción y hablamos del verbo to be. Cuando usamos este verbo, ser o estar, siempre se debe usar antes el verbo que el adverbio de frecuencia. Por ejemplo, she's never sad. Ella nunca está triste. Aquí tenemos una lista con los adverbios de frecuencia más comunes que nos podemos encontrar, de mayor a menor frecuencia. Always, siempre. Usually, usualmente. Sometimes, a veces. Rarely, rara vez, raramente. Hardly ever y hardly seldom, que son casi nunca. Y never, que es nunca.
Time expressions. ¿Cuál es la diferencia entre los adverbs of frequency y las time expressions? Si nos damos cuenta, todas estas palabras se tratan de adverbios, pero los time expressions son otras palabras de distintas categorías gramaticales. Every day, every week, every month, every year, every summer, cada día, cada semana, mes, año, verano. Todas estas las podemos poner aquí también. Once, twice a. Una o dos veces al. 2 veces al año, twice a year. Si queremos decir, por ejemplo, 3 o 4 veces a la semana, debemos decir 3 times a week o 4 times a week. Every other day. Un día sí y otro no. In the morning, in the afternoon, in the evening. Por la mañana, por la tarde, pero cuidado porque si queremos decir por la noche, la preposición es diferente. At night. También con las preposiciones atención, porque los días de la semana se usa on Monday, on Tuesday, los lunes, los martes y atención porque siempre los días de la semana en mayúscula. Vamos a ver cómo formar el presente simple, tanto en oraciones afirmativas como negativas e interrogativas, empezando por las afirmativas. La estructura es sujeto, verbo y complemento. Simplemente ponemos el sujeto seguido del verbo y después el complemento. Por ejemplo, I like ice cream, me gusta el helado. You listen to music, escuchas música o vosotros escucháis música, porque ya sabemos que you es tanto la segunda persona del plural como la del singular. En español, cuando conjugamos un verbo en presente simple o en cualquier otro tiempo verbal, por ejemplo, el verbo escuchar en presente simple sería yo escucho, tú escuchas, él escucha. La desinencia cambia dependiendo de la persona con la que estemos tratando. En inglés, la única persona que vamos a conjugar va a ser la tercera persona del singular. ¿Y cómo sabemos cómo conjugarla? Pues aquí hay una lista con todas las situaciones que podemos encontrarnos para no fallar nunca. Siempre, por regla general, añadimos ese al. Por ejemplo, ella escribe libros. She writes books. Simplemente añadimos ese. Con estos otros ejemplos podríamos decir she likes ice cream, le gusta el helado. He listens to music, él escucha música. Ahora bien, añadimos es al verbo si este termina en s, como el verbo to kiss. He kisses the dog, él besa el perro. El verbo es to kiss. Como termina en s, le añadimos es. Sería lo mismo con verbos como wash, go, catch and fix que terminan en sh o ch o x. She washes the skirt. Ella lava la falda. She goes to the cinema. Ella va al cine. He catches the ball. Él atrapa la pelota. She fixes the machine. Ella arregla la máquina. Ahora, hay otro caso que vamos a ver a continuación, que es si termina el verbo en y, añadimos is si la y es precedida por una consonante. Con el verbo to study, estudiar, he studies math. Él estudia matemáticas. Como termina en y, tachamos la y y añadimos is. Ahora, cuidado, porque la y va precedida de una consonante. En cambio, en el verbo to play podemos equivocarnos, porque sí termina en y, pero va precedido por una vocal y no por una consonante. Es por eso que she plays football, ella juega al fútbol, simplemente le añadimos una s porque es la regla general. Y ya está. Otras excepciones son los verbos to have y to be. El verbo to be ya lo hemos mencionado anteriormente. Son verbos especiales que necesitan otras conjugaciones, que necesitamos sabernos de memoria. No es tan difícil, son simplemente dos verbos y tras mucha práctica los habremos interiorizado, igual que todas las reglas que hemos visto anteriormente. La única dificultad que podemos encontrar a la hora de conjugar y de tratar el presente simple es cuando nos cambian los pronombres por otro grupo nominal. Quiero referirme, si encontramos my sister, que es mi hermana, podemos pensar que no tenemos que aplicar esto, pero sí, my sister sigue siendo ella, she, por lo cual todas estas reglas de conjugación las tenemos que aplicar. Después
antes de pasar a las oraciones negativas, vamos a hacer una mención especial a los verbos modales, ya que no funcionan con las mismas reglas que hemos visto anteriormente en el presente simple. Son un poco más avanzados y los veremos en otro vídeo. La estructura de las oraciones negativas es sujeto, auxiliar, en este caso es el verbo to do, not, verbo y complemento. Cuando hablamos de auxiliar, no todas las personas saben a lo que nos referimos. En cambio, cuando una persona está pidiendo auxilio, está pidiendo ayuda. Y un auxiliar, en este caso, es una palabra que ayuda al verbo a poder hacer otras funciones. En este caso, ayuda al verbo a formar la negativa. A ver, un ejemplo con la tercera persona del singular. My dad does not always wear t-shirts. Mi padre no siempre lleva camisetas. My dad se puede sustituir por él. Tercera persona del singular. Y vamos a hacer con el auxiliar lo mismo que aquí. Lo tratamos como si fuera afirmativa. Al ser tercera persona del singular y un verbo que termina en O, le añadimos ES y bajamos el not. Igual que aquí podemos contraerlo y decir doesn't. Always es un adverbio de frecuencia que, si os dais cuenta, igual que en afirmativa, va antes que el verbo principal. Al verbo principal no tenemos que añadirle S ni nada porque ya lo hemos hecho aquí. Así que lo dejamos tal cual y ya ponemos el complemento. Ahora vamos con las excepciones. En este caso el verbo to be, que hemos visto que es un verbo distinto y que no necesita auxiliares. We are not family. No somos familia. Ponemos el sujeto y el verbo to be conjugado, eso sí, dependiendo de la persona con la que estemos trabajando, y le añadimos el not, después el complemento. También se puede contraer y decir aren't. Aquí tenemos otro ejemplo. He is not always here. Él no está siempre aquí. También se puede contraer y decir isn't. Y si nos damos cuenta, el adverbio de frecuencia está después del verbo to be y del not. Con el verbo to have, que aunque hemos visto en afirmativa que es una excepción, en negativa funciona igual que el resto de verbos y necesita un auxiliar para hacer la negativa, porque si hiciera la negativa por sí mismo, tendríamos que añadir participio y estaríamos hablando de un presente perfecto, un tiempo verbal que veremos más adelante. Entonces, ahora mismo vamos a trabajar en presente simple. Y sería I do not have my keys. I don't have my keys. No tengo mis llaves. Utilizamos el sujeto, después el auxiliar, con el not, el verbo have y el complemento, simplemente. Ahora en tercera persona también funciona igual. Maddie doesn't have pets. Maddie no tiene mascotas. Sujeto. Vamos a ver las oraciones interrogativas. Su estructura es WH, que ahora veremos lo que es, entre paréntesis porque puede estar o no estar, y eso define el tipo de pregunta con la que estamos trabajando. El auxiliar, que sigue siendo el verbo to do, sujeto, verbo y complemento. Obviamente también la interrogación, que solo hay una al final. Tenemos dos tipos de preguntas, WH y las yes-no questions. Las WH son preguntas que nos piden por información más específica, en cambio las yes-no questions son aquellas preguntas de sí o no. El WH son aquellas que empiezan por WH, como su nombre indica, o H. Y son who, quién, what, qué, where, dónde, why, por qué, whose, de quién, when, cuándo, which, cuál, how, cómo, how far, cómo de lejos, how many and how much, que quieren decir cuánto, cuántos, how long, cuánto tiempo, how often. A continuación vamos a ver los distintos ejemplos que nos podemos encontrar de preguntas. Where do you live? Empieza por WH, entonces no es una yes-no question. Vamos a tener que responder con información que nos pidan. ¿Dónde vives? Empieza por WH, el auxiliar, que lo conjugamos igual, como si estuviera en presente simple. Sujeto y el verbo que no hay que modificarlo para nada, igual que en negativa. Does he work on Saturdays? ¿Trabaja los sábados? No tenemos WH, por lo que es una yes-no question.
el auxiliar, al estar con tercera persona del singular, se le añade la es, el sujeto, el verbo sin modificarlo y después el complemento. Ahora, tenemos en Yes No Questions dos opciones, responder con sí, sí o no. Primero, si queremos decir que sí, ponemos yes y una coma y después el sujeto y el verbo que vamos a usar será el auxiliar. Y lo conjugamos como si fuera una afirmativa. Citas, que queremos decir que no, usamos el no, coma y lo mismo, el sujeto y después el auxiliar y el not. Se puede contraer. She does not, she doesn't. Lo que debemos de recordar es que si estamos trabajando con el auxiliar y el not de forma separada, es decir, do not, does not, o si estamos trabajando con el verbo to be y el not de forma separada, is not, are not, estamos hablando de forma formal, estamos hablando formalmente. Esto es bastante útil si vamos a escribir redacciones como proposals, essays y cosas por el estilo, que son escritos formales. En cambio, si estamos usando contracciones, nos pueden penalizar. Las contracciones solo las debemos de usar en informal letters, cartas informales. Ahora vamos con el verbo to be, que debemos de recordar que no necesita ningún auxiliar para poder hacer la negativa ni interrogaciones. WH, que puede estar de nuevo, lo que quiere decir que nos van a pedir por información más específica y está entre paréntesis porque puede estar o no, es decir, si no está, de nuevo, yes, no question. El verbo to be, obviamente conjugado dependiendo de la persona, el sujeto con el que estemos trabajando. Y el complemento, ¿por qué está enfadada? WH, el verbo to be, conjugado con tercera persona en singular porque el sujeto es she, y el complemento. Ahora vamos con una yes, no question. Are you ready for the exam? ¿Estás listo para el examen? El verbo to be conjugado con segunda persona de singular o del plural podría ser también estáis preparados para el examen. Y si queremos responder que sí, yes, you are, sí, coma, lo estás, la coma no hay que olvidarla nunca, es súper importante. Que no, no, coma, sujeto, verbo to be conjugado y el not. Y lo podemos contraer. Aren't. No, you aren't. Thank you very much for coming to class today. Muchas gracias por venir hoy a clase. Aquí tenéis mi correo por si queréis preguntarme cualquier duda. Y abajo en la descripción os dejaré un link para hacer fichas autocorregibles e interactivas para que veáis vuestros errores en el presente simple. Bye bye.